Mi nombre es Felipe Fajaría, soy estudiante de enseñanza media y divulgador científico, y hoy les traje esta pequeña charla titulada ¿Cómo las moléculas dominan el mundo? Lo primero para poder adentrarse en la charla es entender el concepto de molécula. Como dice aquí, existen dos interpretaciones complementarias entre sí para definir lo que es una molécula. En primera instancia, se dice que las moléculas son estructuras nanométricas formadas por la unión química entre átomos. Nanométrico significa que es una escala de tamaño muy pequeña, inferior a lo que sería el micrómetro, que es más o menos el tamaño en el que trabajan las células. Bueno, las moléculas son todavía más pequeñas. Y otra interpretación complementaria nos dice que una molécula es la mínima cantidad de materia que conserva las mismas propiedades químicas y físicas de la sustancia inicial. Es decir, si nosotros tomamos una sustancia cualquiera, imaginemos el agua, y la vamos descomponiendo en las partes que la forman, vamos a poder realizar ese proceso de manera constante bastante tiempo, pero vamos a llegar a un límite en donde el agua va a dejar de ser agua. Cuando lleguemos a ese límite es que llegamos a su mínima expresión, que serían las moléculas de agua. Como ya lo nombré anteriormente, también hay que entender un poco, por lo menos de manera superficial, el concepto de átomo y el concepto de elemento químico. Como dice aquí, los átomos son las unidades básicas de la materia, los cuales se enlazan entre sí para formar moléculas. Y la imagen que está aquí, que espero que puedan ver bien, es lo que se conoce como modelo atómico de Bohr. Niels Bohr fue un físico quien propuso este modelo atómico que vemos aquí, que es uno de los más trabajados hoy en día, a pesar de no ser el más contemporáneo ni el más preciso según lo que sabemos hoy en día, pero sí es uno de los más fáciles de trabajar. En el modelo, en pocas palabras, Bohr nos dice que el núcleo de un átomo tiene partículas positivas, que serían los protones, y partículas de carga neutra, que serían los neutrones, con órbitas circulares alrededor en donde se encontrarían los electrones de carga negativa. También aquí abajo aparece lo que es la imagen de la tabla periódica, y dice que los elementos son sustancias químicamente indivisibles, las cuales tienen como unidad mínima átomos del mismo número atómico. En pocas palabras, la tabla periódica lo que viene a hacer es ordenar, organizar y agrupar los diferentes elementos químicos que existen, que hasta el momento son 118, como se organizan aquí en periodos y en grupos de diferentes tipos. Tenemos gases nobles, elementos no metálicos, elementos metálicos, que no es necesario profundizar en eso por ahora. Bien, esta es una parte más fundamental, que es a la hora de hablar de los enlaces químicos. Los enlaces químicos, en pocas palabras, son lo que mantiene unidos a los átomos, lo que hace que los átomos dejen de ser átomos y se asocien entre sí para formar moléculas. Existen tres tipos de enlaces químicos que son diferenciados dependiendo el tipo de átomo con el que se esté trabajando. El enlace iónico, como dice aquí, existe una transferencia completa de electrones de un átomo a otro, generando una diferencia de carga eléctrica. Es decir, como estábamos viendo anteriormente en el modelo de Bohr, los electrones están orbitando alrededor del núcleo. Y en el caso de un enlace iónico, un átomo va a soltar, por así decirlo, un electrón de su capa más externa y se lo va a dar a otro, generando un átomo con carga positiva y un átomo con carga negativa, que se van a terminar atrayendo entre sí, y a eso se le llama el enlace iónico. El enlace covalente, por otro lado, como dice aquí, los átomos comparten sus electrones entre sí, formando enlaces compuestos de dos electrones, que se llaman los enlaces simples, o más en caso de enlaces múltiples. En pocas palabras, aquí en el enlace covalente lo que hay es un
puente físico, por así decirlo, que une a ambos átomos. Y ya no es netamente una unión por cargas eléctricas, sino que ya existe un puente físico, una conexión entre los dos. Y a esa conexión está formada por dos electrones, que depende del tipo de enlace en específico, porque dentro del covalente hay otros subtipos de enlace, pero por lo general ese enlace cada enlace simple son dos electrones, después cuando es un enlace doble son cuatro y después seis, así sucesivamente. Y el enlace metálico. Como dice aquí, cada átomo cede un electrón, quedando todos los iones compactos en el centro y una nube de electrones común en el exterior. El enlace metálico yo lo veo como un punto medio entre ambos. Tiene componentes del enlace iónico y componentes del enlace covalente. Como dice aquí, los átomos cederían un electrón, pero ese electrón no sería captado por ningún átomo en específico, sino que formarían una red común de electrones, los cuales podrían orbitar alrededor de todos los átomos que estén formando esa aleación. Bien, aquí como dice el título, no todas las moléculas son iguales. ¿A qué se refiere esto? A que existen diferentes tipos de moléculas. Y también algo importante que cabe aclarar es que hay muchos criterios diferentes para clasificar las moléculas. Aquí yo solamente me reduje a dos, que sería hablar de moléculas orgánicas y hablar de moléculas inorgánicas. Las moléculas orgánicas son las que estén basadas en el carbono, el elemento químico del carbono, y en su estructura presenten enlaces entre carbono y carbono o entre carbono e hidrógeno. Ejemplo como este que aparece aquí, la glucosa. Tiene carbono, tiene hidrógeno enlazado entre sí y su esqueleto principal, que sería este hexágono, está hecho casi completamente de carbono. Por eso es una molécula orgánica. Por su contraparte, las moléculas inorgánicas son todas aquellas basadas en elementos distintos del carbono, como pueden ser el oxígeno, nitrógeno, sodio, etc. Específicamente esta que se muestra aquí es el permanganato de potasio, que como ven aquí por ninguna parte tiene carbono, sino que tiene el manganeso, átomos de oxígeno y un catión de potasio. Una molécula inorgánica que no está basada en el carbono. Aquí esta parte se denomina tipos especiales de moléculas. ¿Por qué tipos especiales de moléculas? Porque típicamente suelen pertenecer a otras categorías superiores o diferentes a las moléculas, pero que de todas formas siguen manteniendo el mismo principio básico de ser uniones químicas entre átomos. Por eso igual me parecía pertinente nombrarlas. Tenemos aquí a las biomoléculas, que las biomoléculas no son otra cosa que las moléculas de importancia biológica, las moléculas que forman parte de los seres vivos y constituyen su estructura y participan en diferentes procesos, que aquí están las cuatro básicas, que serían carbohidratos, ácidos nucleicos, proteínas y los lípidos. También los polímeros, que los polímeros también son un tipo especial de molécula que puede ser tanto viva como no viva, que no son otra cosa que la repetición sucesiva de unidades llamadas monómeros. O sea, son, por así decirlo, moléculas repetidas entre sí, que tienen un patrón en su estructura. Específicamente, este que se muestra aquí es el poliuretano, que aparece aquí es su unidad mínima, la cual se repite una cierta cantidad de veces dependiendo de lo que se necesite. Luego seguimos con los alótropos, que los alótropos típicamente no se consideran moléculas, a pesar de que sí son enlaces entre átomos, pero típicamente se les suele hablar como diferentes variantes de un elemento. Tenemos alótropos del carbono y alótropos del fósforo, que son muchos carbonos o muchos fósforos enlazados de manera diferente, lo que les confiere propiedades diferentes. Por eso son diferentes entre sí y esas moléculas particulares se denominan alótropos. Y los iones poliatómicos. Los iones poliatómicos, que también típicamente no se les suele llamar como moléculas, sino que se ocupa la categoría de ion, que no son otra cosa que una molécula común y cualquiera, típicamente unidas por enlaces covalentes, las cuales pierden o ganan electrones. Por ende, la molécula completa termina con una carga eléctrica. Este que está aquí se conoce como el ion amonio de carga positiva
y este de aquí se conoce como el ion fosfato, que tiene 3 cargas negativas. Como dice aquí, moléculas que usamos todos los días. En esta parte lo que yo quería era ejemplificar y analizar ahora un poco más cosas cotidianas para todos nosotros que ocupamos en el día a día, pero que tal vez no las vemos normalmente con esa perspectiva molecular, que serían el agua, compuesta por un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno, la sal de mesa, que es el cloruro de sodio, NaCl, esta estructura de aquí, el azúcar típica de color blanco, que su nombre correcto es sacarosa, y este que es un tipo de plástico que es lo que normalmente se llama el plástico PET, el plástico de número 1, que es el tradicional de las botellas de bebida o de agua. Y como último punto, lo que quería destacar un tipo de molécula especial que son las proteínas. Como dice aquí el título, es más que simples pelotitas. ¿Por qué? Porque normalmente estábamos acostumbrados a ver moléculas simples como el agua, el cloruro de sodio, que ya las mostré. Pero las proteínas son moléculas, y son moléculas muy particulares, porque son moléculas muy importantes también. Como dice aquí, están constituidos de unidades mínimas llamadas aminoácidos, siguiendo ese concepto de polímero del que ya hablé. Su estructura es compleja y requiere de un muy elaborado plegamiento. Eso quiere decir que la cadena de aminoácidos se dobla. Y es muy importante el hecho de que se doble, porque la forma en la que se dobla termina determinando propiedades muy importantes de la proteína. Incluso algo tan vital como si la proteína es funcional o no es funcional. Y eso no va en la secuencia de aminoácidos, va en netamente cómo la secuencia de aminoácidos o se dobla y se pliega, que es el concepto más correcto. Como dice aquí, tienen una infinidad de funciones que van desde constituir la estructura física de los seres vivos hasta catalizar reacciones químicas. Aquí simplemente quiero destacar un poco los niveles de plegamiento de las proteínas. Primero, esta parte de aquí se llama la cadena de aminoácidos o cadena polipeptídica, que son aminoácidos unidos de forma lineal. Después, los aminoácidos se pueden plegar formando 2 geometrías, que serían la hélice alfa y lámina beta plegada, y después, las cuales después se van a terminar uniendo, y cuando se unen forman la estructura ternaria, las cual en proteínas complejas, no en todas, pero en las proteínas más complejas se terminan uniendo varias subunidades para formar la estructura cuaternaria, como por ejemplo la hemoglobina. Eso sería lo que tengo para presentarles por hoy. Les agradezco mucho por su atención y espero que les haya gustado.